Amigos, muy buenos días nuevamente con ustedes. Agradecer de antemano a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la sesión del día de hoy. Bueno, como ya de seguro ustedes deben de saber, el curso que estamos desarrollando es acerca del presupuesto público, ¿no? Para este caso, quien está a cargo prácticamente es mi persona, soy el economista Carlos Hualpa, que en esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda parte de este tema sobre planeamiento estratégico y su vinculación con el presupuesto, ¿no? Y bueno, eh, justo en la primera parte, creo que habíamos dado respuesta a esta interrogante general, ¿no? Que establecía el hecho de que por qué es importante el planeamiento estratégico para el presupuesto público, ¿no? En la anterior sesión habíamos visto cómo es que no solo, ¿no? No solo el planeamiento con el presupuesto público llegan a vincularse, ¿no? Sino hoy habíamos establecido también de que las nuevas estrategias que están considerándose los 11 sistemas administrativos, ¿no? Establecen un escenario y un espacio en donde exista permanentemente una vinculación, una comunicación, porque recordemos, si nosotros queremos entender qué es el presupuesto público, un ejemplo más claro y más simple lo habíamos establecido con una familia, ¿no? En donde si es que la familia va a querer desarrollar alguna inversión, algún gasto, lo primero que tenga que hacer será pues primero integrar a todas las personas quienes generan los ingresos o los fondos. Y en base a una conversación y a una planificación, recién ellos poder establecer cuáles van a ser, en este caso, la planificación, cómo va a ser la programación, para que luego, dentro de la etapa de la ejecución, ¿no? Y del financiamiento, prácticamente todos los proyectos, todas las metas que se hayan establecido en esta familia, se puedan generar y tengan un sustento económico sobre todo, ¿no? Entonces, ya prácticamente como un pequeño resumen de la anterior sesión respecto a esta vinculación. En este caso, únicamente vamos a vincular y hemos analizado el tema del planeamiento estratégico con el presupuesto público, ¿no? En este caso, ¿cuál era la importancia y la relación que debería existir? Y justamente también habíamos establecido un poco el panorama respecto a sus entes rectores, ¿no? Cómo es que el CEPLAN, a través de la utilización de distintos sistemas, bueno, en este caso, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Del SINAPLE, ayudaba a que prácticamente todas las entidades estatales, en este caso, pudieran también desarrollar gastos más programados, no como de repente apostar por la figura anterior en donde los gastos o las inversiones que desarrollaba la municipalidad en este caso eran pues a gusto y preferencia de las autoridades de turno, ¿no? Y bueno, la estrategia principalmente va enmarcado, ¿no? A varios planes que a la par también los diferentes ministerios o los gobiernos, en este caso, van aprobando, ya sea el Plan Nacional de la Competitividad o el tema del Plan Nacional de Infraestructura, por ejemplo, con el objetivo principalmente, ¿no? De identificar de una vez por todas el tema de las brechas, y una vez que ya han identificado el tema de las brechas y todo ello, darle mayor prioridad, darle mayor soporte al cierre de estas pequeñas brechas. Entonces, hasta para ese caso habíamos puesto un ejemplo en concreto, ¿no? Era respecto a que, si bien es cierto, no hay que ser muy técnicos para podernos dar cuenta cuál es una prioridad y cómo también solucionar esta prioridad. En este caso, imaginemos, ¿no? De que al margen de que conozcamos o no conozcamos toda la normativa respecto al tema de los principios del sistema administrativo, que en este caso son 16, ¿verdad? Eh, Poníamos el ejemplo, decíamos, ¿no? En cierta localidad, imaginemos de que se requiere un puente y nosotros tenemos la opción de poder desarrollar un proyecto que contemple la elaboración de un puente de fierro, ¿no? O de cemento y la aplicación y todo ello. O la otra opción de elaborar un puente de oro y de plata. Entonces,
por deducción lógica, entendemos de que muy posiblemente los dos cumplan o puedan satisfacer esa necesidad, esa urgencia, ¿verdad? Pero si nos ponemos a valorar, al margen de que conozcamos o no los principios, si nos ponemos a valorar, ¿no? Entre un puente ordinario, ¿no? De cemento con fierro, o un puente bañado en oro o plata, por simple deducción podríamos decir de que es más conveniente apostar por el, digamos, por lo que me es más eficiente, ¿no? Económicamente. Y más o menos ligado a ello es que, claro, en este caso el CEPLAN ya establece un plan para que las distintas municipalidades, respecto al tema de su programación, desarrollen una programación bajo una planificación anual, por lo menos. Y ahí habíamos identificado también el tema del plan estratégico institucional, ¿no? Que si bien es cierto, a un inicio dio un poco dio un poco de discusión con respecto al tema de que tenía una amplitud de 3 años y prácticamente este plan no necesariamente estaba vinculado pues con, digamos, con las metas o actividades que tenía que desarrollar el gobierno de turno, ¿no? Porque ya existía un plan. Entonces el gobierno de turno simplemente ¿qué tenía que hacer? Dar continuidad al plan. Pero, digamos, la figura inicial que se desarrolló es que muchas autoridades no estaban pues a gustos con el plan de la municipalidad. Y ahí de repente, ¿no? El tema que se ha podido desarrollar es desarrollar cierta modificación, más no pues un cambio de 360 grados. Porque la lógica acá también es de que si nosotros, como, digamos, ciudadanos, como actores de cambio, como querramos llamarnos, tenemos esta posibilidad de poder desarrollarnos en la política, poder ocupar algún, digamos, sillón municipal y demás, de antemano nosotros tenemos que identificarnos con todas las medidas que el actual gobierno de turno en mi localidad está desarrollando, para que luego en un futuro yo no me vaya a topar pues con un plan en el cual yo estoy totalmente, digamos, ¿no? En contra, porque cuando se ha debido elaborar este plan estratégico institucional, prácticamente se genera un grupo, ¿no? En donde lo que se busca principalmente es desarrollar un trabajo más estratégico, con el objetivo de lograr objetivos, ¿no? Y en base a eso, en base a estos objetivos estratégicos, se iban a plantear acciones estratégicas de igual manera. Y dentro de ello, el tema de las acciones operativas. Pero si nosotros, en este caso, ¿no? O de las autoridades que usualmente llegan a oponerse al plan ya establecido, la pregunta que se les hace, ¿no? ¿Dónde estaban cuando se estaba elaborando todo este plan? Si realmente existe este interés, entonces el interés debe surgir en todo momento, no solo prácticamente a puertas de las elecciones. Y bueno, por el tema del presupuesto público, lógicamente que aquí existe una vinculación muy fuerte, porque se va a desarrollar un planeamiento en base también a un presupuesto. Y de igual manera el presupuesto, ¿no? Se va a generar o dotar en este caso en base al plan estratégico que desarrolla cada entidad. ¿Ok? Entonces, estos alcances ya lo habíamos visto en la primera sesión. El día de hoy vamos a analizar la segunda parte respecto a cómo es que trabaja el presupuesto público, a grandes rasgos. Y ya la próxima sesión vamos a adentrarnos a temas más específicos del presupuesto público. ¿Ok? Entonces empezamos. El tema del presupuesto público, ¿no? De antemano les comento que existe una guía de orientación para el ciudadano, porque entendemos de que no todos de repente laboramos en el área del presupuesto, pero es prioritario, ¿no? Y es pertinente que nosotros como ciudadanos, al margen de ser de una carrera afín al área laboral o no, también nosotros sepamos cómo es que funciona el presupuesto público, para que luego nosotros también
con toda autoridad y con todo derecho, podamos ejercer un voz y voto respecto a cómo se genera o cómo se va desarrollándose el presupuesto en nuestra localidad. ¿Ya? Entonces, ya existe una guía, les invito a que ustedes puedan entrar ya al MEF, a la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas, y estrictamente ubiquen esta pequeña guía. Ahí les van a detallar con un lenguaje simple y sencillo cuáles serían las etapas, cómo es que se desarrolla, y bueno, el día de hoy también vamos a revisar cierto material que nos proporciona esta guía, ¿ok? Empezamos también. Entonces, empezamos describiendo el tema del presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto público? Muchos de ustedes seguramente ya saben, pero no está de más recordarles que el presupuesto público prácticamente va a constituir el principal instrumento de gestión pública. El principal instrumento. Que lo que va a permitir también es asignar de manera eficiente, ¿ok? Y eficaz los recursos públicos. Entonces, ¿qué podemos entender o extraer respecto a la conceptualización del presupuesto público? Que al margen de que sea un instrumento o el principal instrumento de gestión pública, ¿no? Nos determina también de que a través de estos instrumentos nos va a permitir asignar de manera eficiente. ¿Y qué es eficiente? ¿Mm? Bueno, un escenario eficiente, ¿no? Imaginemos en un mercado donde existen ofertantes y demandantes, es que todo lo que yo produzco se consume y nadie sale perdiendo. Entonces, si la parte conceptual nos establece que el presupuesto debería apuntar a eso, ¿no? A establecer un escenario eficiente y a la vez también nos dice eficaz, es decir, que consiga las metas establecidas. En este caso, aplicando los recursos públicos. Muchos de nosotros de repente hemos visto varios ejemplos, varios casos y hasta a veces somos parte del tema de visualizar ciertas entidades estatales, las cuales no le dan un uso adecuado respecto al tema de recurso público, ¿no? No buscan esta eficiencia o eficacia. ¿Por qué? Bueno, principalmente, más allá de un tema de ética profesional y todo lo que podría conllevar el estudio de la ciencia, es también el que nosotros, en este caso, podamos identificar cuáles son los principios y más que principios, cuál es, en este caso, la utilidad o el objetivo del presupuesto público y darle mayor prioridad a esos espacios. Porque recordemos, el recurso público, que en este caso no, se está generando a través del tesoro público, prácticamente es un tesoro que le pertenecen a todos los peruanos. No es que le pertenece al gobierno de turno. El gobierno de turno únicamente, ¿qué está haciendo? Está recepcionando presupuesto, ¿no? Y eso, claro, es otro debate, ¿no? Respecto a que si debería solo recepcionar o también debería generar. Eso es otro debate que también es muy interesante, ¿no? Porque hoy en día, de repente, gran parte, por no decir todos, todos los gobiernos, en este caso regionales, locales, lo que más hacen es esperar la asignación de recursos, más no buscan generar sus propios recursos. Entonces, si nosotros como una entidad vamos a esperar prácticamente o vamos a amamantar, en este caso, el presupuesto que nos vaya a mermar, ¿no? De todo el presupuesto público anual que se designa, entonces, al margen de que nosotros también ya hayamos establecido, ¿no? Un plan estratégico y todo ello, a la vez nos hace pues totalmente dependientes. Y creo que eso no debería ser el objetivo de cada entidad. El objetivo de cada entidad debería luchar por ganar mayor autonomía respecto a temas como por ejemplo de impuestos, ¿no? Porque recordemos, gran parte del presupuesto público, ¿ok? Lo más fuerte del presupuesto público va al gobierno nacional, al gobierno regional y peor, al local prácticamente le llega pues un porcentaje totalmente ya, nada significativo en este caso. Bueno,
vamos a continuar antes que nos gane el tiempo, ¿ok? Entonces, respecto al tema del presupuesto público, así como en todo el sistema administrativo, también existen principios. En este caso, vamos a dar lectura a los principales principios, quienes nos van a permitir elaborar el presupuesto, ¿ya? En este caso, partimos respecto al tema del principio de la infraestructura y competitividad. Ojo, este principio muy seguramente está arraigado, ¿no?, a temas que tengan que ver con el Plan Nacional de la Competitividad o Plan Nacional de Infraestructura, porque recordemos, ya son planes establecidos, planes ya identificados. Entonces, lo que se busca principalmente es que al momento de que nosotros vayamos a establecer, ¿no?, el presupuesto público, tengamos también que guiarnos por estos planes ya establecidos. Por eso les decía, hay una vinculación a todos los sistemas administrativos. Lo otro tiene que ver con las reglas fiscales y sostenibilidad de las finanzas. Esto va de la par al tema del equilibrio fiscal. No puedo programar más gasto o no puedo, digamos, programar gastos sin previamente tener una base de ingresos. Ese es un equilibrio. Y lo otro es con respecto a la eficiencia en el uso de los recursos. Es también importante que nosotros tengamos claro estos principios. Y lo otro tiene que ver con el presupuesto descentralizado, lo que les comentaba, ¿no? Y el último principio que también vamos a identificar para este caso es el tema de la multianualidad de los gastos, ¿ok? Pero bueno, digamos, ¿cómo nosotros podemos analizar el presupuesto público? Si de repente, o cómo nosotros ponernos en el papel de decir, existe tanto presupuesto público, debería haber más presupuesto para mi región, para mi localidad. Genial, pero es prioritario que nosotros también sepamos cómo es que surge el presupuesto, cómo es que se capta el presupuesto. Porque recordemos, el Estado no crea riqueza, ¿no? El Estado no es que tiene una máquina, ¿no?, y genera riqueza y genera soles en este caso. Y si es que lo haría en este caso, ¿no? En la economía, bien claro, nosotros estudiamos estos casos y creo que todo estudiante de economía de antemano ya sabe estos aspectos, simplemente estaría generando, si es que se genera riqueza, entre comillas, sin previo respaldo o justificación de la producción, lo que estaría generando prácticamente es avisorar un estado inflacionario. Entonces, necesariamente para que nosotros, al momento de hablar sobre el presupuesto público, también tenemos que fijarnos que este presupuesto público va a salir o va a tener como matriz el tema de cómo va yendo nuestro PBI o Producto Bruto Interno, que prácticamente el PBI, ¿qué hace? Recoge y valoriza toda la producción interna bruta, es decir, todo lo que el país se produce. Imaginemos, si, ejemplo, ¿ya? Si este año el Perú produce 10 sacos de papa, ¿ya? 10 sacos de papa. Lo que hace el PBI prácticamente es, primero, identificar en el mercado cuánto está el saco de papa. Imaginemos, un supuesto nada más, ¿no? Está un sol. Ah, perfecto. Si son 10 sacos de papa, entonces yo valorizo, ¿no? Se da pues 10 soles. Entonces, mi PBI, ¿no?, será de 10 soles en este caso. Porque estoy valorizando la producción de una localidad, en este caso del Perú. Entonces, el PBI es una herramienta importante para identificar cómo va desarrollándose la economía y cómo va, qué elementos o qué bienes o servicios va produciendo en este caso. ¿Ya? Eso prácticamente representa el PBI. Y respecto al tema del crecimiento, simplemente representa, ¿no? Como les ponía el ejemplo, este año imaginemos que produce 10 sacos de papa, pero al próximo año imaginemos que la producción es pues de 12 sacos de papa. De igual manera, el PBI valoriza, si sigue costando un sol, entonces será pues 12 soles. ¿Cuánto ha sido la variación? Eso prácticamente determina el tema de la variación del PBI. ¿Ok? Y acá podemos revisar, ¿no?, digamos, ciertas tasas que se ha establecido respecto al tema del PBI durante el año 2003 hasta el 2018. Ahora, las dos últimos gráficos, ¿no?, que ustedes pueden visualizar ahí, han sido las proyecciones que se han establecido. Porque para eso prácticamente
es que se desarrolla también modelos econométricos, ¿no? Se desarrolla principalmente para buscar mayor proyección, para decir cómo muy posiblemente estableciendo estos escenarios, ¿no? Podría desarrollarse. Y bueno, para este caso, para el año 2020, ¿no? Se avisoraba una tasa de crecimiento del 4%. Y claro, todos sabemos de que por temas coyunturales, que estaría de más hablar, no, pues no se ha logrado eso, ¿no? Hasta, hasta el mes de junio, prácticamente hemos tenido, pues, ¿no? Prácticamente una reducción hasta de menos 12,5%. Eso es respecto al tema del PBI. Y ahora, ante este escenario, también se tiene que generar cierta proyección, ¿no? En base a cómo va a evolucionar. Y bueno, se proyecta de que para el 2021, ¿no? Tenga un escenario del 3,8 más o menos, ¿no? Bueno, no vamos a analizar muy de fondo estos aspectos, simplemente los comento para que todos sepamos en base a qué va ligado el tema del presupuesto público. Y otros aspectos que también es importante analizar es el tema de la inversión pública, por ejemplo, ¿no? El tema de la inversión pública, dice, estarán sujetos por, en este caso, la continuidad de obras de reconstrucción y, y la refinería de Talara. ¿Cómo es que la inversión pública, ojo, es inversión pública, y por el hecho de que sea inversión pública, quiere decir de que lo está desarrollando la entidad pública respecto, ¿no? Hay una inversión hacia el mercado. No estamos analizando la inversión privada, ¿ok? Inversión pública. Acá lo que se ha visto, de igual manera, todo lo que ven ahí de color verde es cómo se ha desarrollado, ¿ok? Los dos últimos de color violeta era, digamos, lo que se esperaba. El año 2019 sí se ha conseguido el tema de una inversión pública de 36,000 millones, ¿ya? Pero para el año 2020, ojo, según la gráfica, debía haber un incremento, mira, hasta del 9%, pero la inversión pública no se ha desarrollado de ese nivel, ¿no? Se ha desarrollado hasta de 30,000 millones únicamente por los escenarios que hoy en día vivimos. Y claro, para el 2021 existe esta proyección, ¿no? De hacer o desarrollar mayor inversión pública y llegar hasta los 38,000 millones. Y aquí podemos ver todo el panorama que también hoy en día se establece, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas con respecto al tema de la inversión pública. Aquí muy claramente podemos ver, mira, esta reducción. Como ustedes han visto, la proyección era crecer, porque es lo que se busca, ¿no? Que exista mayor inversión pública. Pero por estos escenarios que hoy en día vivimos, ha reducido pues la inversión pública. Ahora, obviamente la pretensión siempre es subir, ¿no? Subir. Se espera que el 2021 haya pues de 38,000 millones. Y así progresivamente. Ojo, esto está arraigado al plan multianual de inversiones. No es que simplemente lo hacen por hacer, ¿no? Ya existe un plan, y eso creo que lo hemos analizado la anterior sesión. Una vez que nosotros ya hemos identificado más o menos en base a qué, cómo es que se genera, qué indicadores deberíamos de tomar en consideración para hablar sobre el presupuesto público, nos toca en este caso analizar, ¿no? Sobre temas de la programación multianual de inversión y formulación en este caso, ¿no? ¿Cómo calculamos los ingresos del Estado? En este caso, lo que se identifica es que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, siempre busca este tema que hemos visto, ¿no? Proyecta los ingresos dependiendo de la situación económica del país. Entonces, hoy en día es vital que todos los peruanos entendamos de que un sector económico, imaginemos, ¿no? Agricultura, necesariamente existe una vinculación con los demás sectores. Y si es que este sector está totalmente descuidado, entonces esto a la par va a traer, pues, ¿no? Va a traer como una especie de dominó, ¿no? Que los otros sectores también
se desarrollen de manera muy lenta, no se desarrollen como nosotros queremos generar. Y todo ello, ¿no? La suma de todo esto va a llegar a parar en el tema mismo de la recaudación tributaria. Porque, ojo, más del 80% de todo el presupuesto público deriva directamente de la recaudación tributaria. Ahora, en la recaudación tributaria, si bien es cierto, existen varios métodos, pero entendamos, más del 80% de nuestro presupuesto depende de la recaudación tributaria. Y claro, y este año, ¿no? ¿Y este año cómo se ha desarrollado? Bueno, este año todos sabemos de que, digamos, la economía ha estado en pare, directamente el sector privado, las empresas y demás, en su mayoría han estado en pare. ¿Y qué se ha generado? Que prácticamente más del 50% de la economía está en pare y esto se ha visto reflejado directamente en el tema de la recaudación tributaria. Ha afectado casi al 70% de la recaudación tributaria. Una vez más nos demuestra de que el Estado, en primer lugar, no prácticamente, pues no es un ente generador de riqueza, porque el Estado seguía funcionando tal cual, más no el sector privado. Y nuevamente les comento, el 80% deriva prácticamente del sector privado, en este caso, de la recaudación tributaria. Ahora, para gran parte de los economistas, cuando nos ponemos a analizar estos aspectos, como que nos causa un poco de extrañeza o mentira decir, pues, ¿no? Que el presupuesto público para el próximo año va a ser de 38.000 millones y nosotros decimos, ¿y a través de qué mecanismos se va a conseguir eso? Porque entendamos, casi medio año ha estado en pare y esto directamente ha afectado al tema de la recaudación tributaria. ¿Y cómo se va a conseguir la otra parte del presupuesto que se está proyectando el MEF? ¿Mm? Esperamos que sea a través de una, digamos, de una recaudación orgánica, pues, ¿no? Y no directamente que el Estado, pues, nuevamente acuda a las reservas internacionales, ¿no? A nuestras reservas y destine ese presupuesto. Porque si hace eso, prácticamente estaría poniendo en juego el futuro también de los próximos años. Porque estaría prestándose de escenarios que ni siquiera lo hemos vivido y estaría poniendo en riesgo gran parte de los próximos años. Al contrario, el Estado debería sincerarse para que no pueda generar a futuro un tema, digamos, ¿no? Avisorando un tema de inflacionario. Bueno, simplemente lo quería dar de manera como un comentario. Dentro del tema de la programación multianual también se encuentra el tema, ¿no? De cómo distribuimos el tema del ingreso del Estado. Y esto se hace a través de asignar el financiamiento de servicios, ya sea en temas de educación, salud, transporte, seguridad ciudadana, agua, saneamiento y entre otros. Estos son los sectores de servicio. Y ojo, para el año 2000, claro, este año también ya ha sido, ¿no? Para este año y para el próximo año, el área de educación y salud tiene más del 30% de todo el presupuesto público. Se le da mayor prioridad. Y claro, es entendible y justificable, ¿no? Y bueno, también ahí encontramos el tema de asegurar el cumplimiento de las actividades y los objetivos de las instituciones del Estado, porque entendamos todo hoy en día, gracias, digamos, a las reformas que se han desarrollado, se busca tener mayor planificación, ¿no? Y lo otro tiene que ver con identificar la oportunidad de financiar innovaciones y mejoras relevantes en los servicios al ciudadano. El tema mismo digamos, de la implementación, digamos, de una plataforma más digital. ¿Cuánto ha ayudado, digamos, viendo el lado positivo, que no es tan positivo, ¿no? El tema de la pandemia. ¿Cuánto ha ayudado al sector público a buscar la modernización? Creo que hace 3, 4 años, cuando se hablaba sobre estos aspectos, era pues inimaginable pensar, ¿no? El mismo hecho de querer digitalizar las municipalidades, el tema de los procedimientos administrativos y demás.
era pues algo, una propuesta un tanto muy loca. Pero bajo este escenario se ha tenido que obligar prácticamente a que todas las entidades mínimamente por lo menos manejen el tema de las plataformas, ¿no? Que tengan una página web donde tengan ahí permanentemente actualizado, ya sea su TUPA, ¿no? O diferentes instrumentos de gestión pública que la municipalidad necesariamente tiene que hacer llegar a su comuna en este caso. Antes era pues casi, hablamos, ¿no? Casi un poco paradójico estos temas, pero bajo estos argumentos del COVID se ha tenido, si las municipalidades mal o bien se han tenido que ver obligadas a reinventarse y generar espacios más amigables y que sean menos burocráticos en este caso, ¿no? Porque no hay que ir pues ahora a una municipalidad y ver el estado anímico del servidor público, ¿no? Ver si es que le caes, le simpatizas o si no le simpatizas, ver si es que estás yendo a la hora del almuerzo o no. Creo que eso eran pues grandes barreras en el sector público. Pero bueno, este escenario, digamos, rescatando lo positivo, es que ha ayudado que por lo menos existen estos avances. Y bueno, la otra etapa tiene que ver con el tema del seguimiento y la evaluación. Aquí estrictamente lo que se establece es cómo nosotros podemos saber, ¿no? Que se gaste el dinero durante este año. Claro, para esto existen también el tema de las herramientas digitales, ¿no? Como el reporte mensual o prácticamente visitar portal transparencia, por ejemplo, ¿no? Para identificar cuánto de repente mi entidad, en este caso municipal, provincial, regional o en los ministerios, cómo es que se está desarrollando la ejecución de los gastos. Pero ojo, acá también hay otro tema de discusión, ¿no? De que no necesariamente el volumen del gasto se tenga que traducir pues en temas de efectividad o eficacia, como decían ahí, ¿no? De los objetivos. No necesariamente el hecho de que tú hayas gastado casi el 100%, ¿no? De todo tu presupuesto, se va a ver pues vinculado directamente en que en los gastos que tú has desarrollado sean pues de calidad, sean efectivos, ¿no? Este es otro tema que muy seguramente no es la primera vez que ustedes también se ponen a pensar, ¿no? Ya son situaciones que día a día vamos observando y lo que se busca principalmente es de generar mayor fiscalización en estos aspectos, ¿ya? A ver, continuamos. Acá prácticamente lo que podemos encontrar es la siguiente pregunta. ¿En qué se gasta el presupuesto? Vamos a hablar de este presupuesto del año 2020. ¿Okay? Encontramos, primero hay que identificar cuánto es el presupuesto total para el año 2020. Acá nos establece, ¿no? Que es de 177.367.859.707 soles. ¿Ok? Este es el presupuesto para el año 2020, ¿no es cierto? Que hoy en día lo estamos desarrollando. Ahora, si es que hablamos del tema de las fuentes de ingreso, en este caso existen 5 fuentes de ingreso, ¿no? El tema de las donaciones, endeudamiento, tasas y contribuciones, canon, regalías, y lo más fuerte, como les decía, alrededor del 80% que viene a estar establecido por el tema de los impuestos. Y por el otro lado tenemos el tema de los gastos. ¿Cómo es que se desarrollan los gastos? También existen 5 fuentes en este caso, ¿no? Está el tema de los pagos de deudas y cumplimientos de convenios, pagos de remuneraciones, servicios, gastos operativos, inversiones. Y bueno, más adelante también vamos a hablar un poco acerca de cómo es que se destina el presupuesto público y nos vamos a percatar que gran parte del presupuesto público más está en el tema del pago de las remuneraciones. Aquí también entra a colar el tema de que existe mucho, pero mucho, digamos, mucha asignación al tema del pago. Es decir, existen muchas personas quienes laboran en centros municipales, provinciales, regionales o ministerios. Ahí, por ejemplo, en el tema de personal, no se está desarrollando de manera eficiente. No se está desarrollando. Simplemente se está
desarrollando con un tema, ¿no? Acá, el tema de querer gastar cuanto antes para que me vean como la entidad que ha gastado todo su presupuesto. Entonces, ¿qué hacen muchas veces? Contratan personal de más, innecesaria, ¿no? Y bueno, para no hablar y no renegar un poquito, vamos a hablar ahora acerca de cuál es la proyección para, respecto al tema del presupuesto para el año 2021. Que ojo, el 30 de agosto ya se ha hecho llegar, ¿verdad? Ya se ha hecho llegar. Lo que se propone es que el presupuesto para el año 2021 sea de 183.029 millones y tantos de soles, generando un incremento del 3.2%. Y esa es, digamos, la preocupación para gran parte de los economistas, ¿no? ¿Cómo en este escenario vamos a buscar incrementar el presupuesto? Si casi más de 6 meses la economía ha estado paralizada. Entonces, aquí, este incremento de 3.2% esperamos de que no se vea pues traducida también pues en un signo negativo más adelante. Porque recordemos, se asigna presupuesto, es como en una familia, les digo. ¿Cómo tú te vas a proyectar gastar más en un escenario, digamos, en una familia se está proyectándose gastar más 3.2% para el próximo año? Si es que todo este año prácticamente han estado 5 o 6 meses en pare, no han generado ingresos. Lo más razonable, muy posiblemente, era pues dejar el presupuesto tal cual, tratar de sincerar el dato. Pero bueno, este tema de seguro más adelante ya nos estarán informando, ¿no? A través de qué fuentes piensan recaudar el presupuesto de 183.000 millones y tantos de soles. Ahora, si es que hablamos acerca de la clasificación institucional, dentro del tema del presupuesto público, es importante que nosotros desde ya sepamos cómo es que se hace a grandes rasgos el tema de la distribución del presupuesto, ¿no? Respecto a las entidades del Estado. Para este caso, el 65% se destina para el gobierno nacional, el 65%. Y los gobiernos regionales, un 21%, y por último, los gobiernos locales de un 14%. Esta es una infografía que prácticamente refleja todo, digamos, toda la realidad peruana. Muchos de seguro ya han analizado, han estudiado o han escuchado acerca de temas de la descentralización y tanta situación. Pero si bien es cierto, hoy en día vivimos temas de la descentralización, entre comillas, ¿no? Temas que no necesariamente reflejan, simplemente lo que vivimos es una descentralización, pues, digamos, de poder, si se quiere decir así, más no una descentralización del aspecto más tributario, ¿no? Porque recordemos, ¿quiénes generan el presupuesto público? Ya, pues se genera a través de la recaudación tributaria. Perfecto. ¿Y quiénes generan pues todo eso? ¿No son los gobiernos locales y regionales? Claro que sí. Y si es que nosotros nos identificamos ahí, prácticamente los gobiernos nacionales asumen gran parte de la torta. Y esto se debe a varios aspectos que no lo vamos a analizar, ¿no? Porque si no, nos faltaría mucho tiempo para eso. Respecto al tema de la clasificación económica, aquí lo que encontramos principalmente es el tema en qué se gasta. ¿En qué se gasta nuestro presupuesto? Para este caso, un 35% viene a estar destinado al tema de personal y obligaciones sociales. Un 35%. Y acá es de repente el comentario que antes les lanzaba, ¿no? Respecto al tema de que se genera una digamos, sobrecontrataciones en el tema de personal. 35% de tu presupuesto a nivel nacional ya estás destinando únicamente para pagar a los trabajadores, ¿no? Y un 25% para el tema de los bienes y servicios, un 24% para el tema de inversión. La realidad debería ser totalmente opuesta. El tema de la inversión, principalmente, y de bienes o servicios, deberían ser prácticamente pues, el porcentaje mayoritario. Porque recordemos, a través de la inversión pública, esto va a generar, ¿no?, un impacto en el beneficio de la población. Imaginemos, el tema mismo de poder generar
conectividad. Todas las regiones, en este caso, sí o sí, hoy en día dependemos del estado anímico de la región de Lima, porque gran parte, por no decir todo, el tema, digamos, de papas, fruta, tubérculos y demás, necesariamente donde, digamos, se encuentra el mercado más competitivo. En Lima, porque todos sabemos que el tema de la conectividad, por el tema de las carreteras, todos llegan a parar a Lima, ¿no? Si, por ejemplo, alguien que se encuentra en Cusco quiere contactarse y quiere comprar a alguien que se encuentre, imaginemos, a ver, en Huancayo, va a ser casi pues, imposible que haya una conexión directa. ¿Qué tiene que hacer? Llevan a Lima, ¿no? Después de Lima recién traen a Cusco. Entonces, estos temas de la inversión pública, ¿no? Es importante que sea el mayor porcentaje de nuestro presupuesto público, más no el tema de personal y obligaciones. Claro, por un tema de repente de generar puestos laborales y demás pudiera darse, a un corto plazo parece, digamos, amigable esta figura, pero un análisis más claro, más objetivo, a un mediano o largo plazo, esto no es la figura idónea. ¿Ya? A ver, seguimos analizando. ¿En qué se gasta el presupuesto? Acá, directamente, 19.784 millones de soles se destina al tema de planeamiento, gestión y preservación, preserva de contingencia, al tema principalmente administrativo. Y para el tema de la intervención productiva, digamos, a dónde debería directamente desarrollarse gran parte del presupuesto, identificamos y encontramos acá sectores totalmente descuidados, ¿no? La minería, agroindustria, pesca. Imaginemos la pesca, no menos de hace de 80 años, ¿qué era? Pues el Perú prácticamente era pues un centro que tenía una pesca totalmente desarrollada, era, era el principal sector que dotaba de riqueza al Perú. Y hoy en día prácticamente está pues en la cola. Y el tema también del transporte. Eso sí, de repente se rescata mucho con respecto al tema del Plan Nacional de Infraestructura. Gracias al tema del Plan Anual de Infraestructura, se da, en unión con el Plan Nacional de Competitividad, se da mayor prioridad al tema del transporte, por ejemplo, al tema de cerrar brechas, que les ponía el ejemplo, ¿no? Y los otros aspectos que tienen que ver con la seguridad, justicia y defensa, ¿no? ¿Cómo es que se está desarrollando? ¿Cuánto presupuesto se destina en este caso? Y el otro aspecto con la intervenciones sociales, es decir, en aspectos como la educación, salud, protección social, saneamiento, vivienda, desarrollo, cultura, deporte, prevención social. En este escenario tampoco vamos a ser muy críticos, al contrario, vamos a rescatar el escenario que poco a poco se va generando, ¿no? El hecho mismo de dotar mayor presupuesto a sectores como salud y educación, ¿no? Como les comento, alrededor del 30% del presupuesto se centraliza ahí principalmente. Y está bien, pero ahí de repente lo que falta un poco más trabajar es el escenario de determinar y desarrollar mayor fiscalización, que no necesariamente, si es que yo gasto todo mi presupuesto, ¿cómo es que nosotros podemos identificar de que todo este gasto sea desarrollado de una manera más efectiva? ¿Mm? De repente, hoy en día, el Ministerio de Economía y Finanzas va trabajando, identificando estrategias por las cuales nosotros también, los ciudadanos, seamos prácticamente, pues, ¿no? En este caso, entes fiscalizadores, ¿no? Y bueno, también les he adjuntado un poco acerca de que indiferentemente de la región donde cada uno de ustedes pueda pertenecer, ahí tiene el tema de cuánto presupuesto le corresponde, ¿no? A mi región para el año 2020, ¿no? Cuánto se ha programado en este caso. Miren, encontramos a Tumbes, ¿ok? Con 1.176 millones de soles. Solo 1.000, nada más. 1.000 millones, perdón. Y acá lo que también se identifica es el mismo hecho de ver, ¿no? El tema de cómo lo distribuye entre gastos corrientes y gasto de capital. Y acá toda esta, digamos, esta infografía pertenece a la macrorregión norte, ¿ya?
No vamos a analizar uno por uno porque de hecho que nos vamos a pasar mucho tiempo. Simplemente les adjunto para que ustedes puedan revisar cómo es que se va desarrollando en cada región. De igual manera para la macrorregión centro, ¿ya? Para la macrorregión oriente, ¿no? Loreto, Amazonas, San Martín, Madre de Dios, Ucayali. También para la macrorregión sur, en este caso, hablamos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, ¿no? Acá de repente Cusco principalmente se le da mayor también presupuesto público por temas que ya sabemos, ¿no? Por el tema del gas, ¿no? Por temas de canon minero y todo ello. Pero recordemos nuevamente, como que el gráfico se divide entre el gasto de capital y el gasto corriente. Y para entender un poco acerca de qué es un gasto de capital y un gasto corriente, mm, simplemente hay que entender, ¿no? Que un gasto de capital, en este caso, va a ser aquel gasto que comprende o que busca principalmente ampliar o desarrollar mayor inversión en temas de gasto en infraestructura social y productiva. Y un gasto corriente prácticamente va más enfocado a la adquisición de bienes o servicios que realiza cierto sector, en este caso, durante el año fiscal, ¿no? De igual manera encontramos a la macrorregión sur, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno. Ustedes acá lo pueden verificar con mayor tranquilidad. Y por último, terminamos con en este caso, ¿no? Para Lima Metropolitana y Callao. Y claro, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Callao prácticamente tiene un presupuesto, digamos, 4 veces mayor al presupuesto de Tumbes. Y muchos seguro se preguntarán, ¿no? ¿Por qué se genera esta figura? Bueno, simplemente también es el tema, ¿no? Más allá del tema de que cada entidad haya elaborado un plan, ¿no? En donde haya detallado más o menos cuáles son las metas y en base a eso también haberse proyectado con respecto a qué presupuesto debería consignarse. Es importante que también sepamos el mismo aspecto de cómo, digamos, qué actividades económicas o qué regiones tienen mayor actividad económica y genera mayor recaudación. Recordemos que Lima, ¿no? Toda la región de Lima, toda, incluida Callao, ¿no? En promedio más o menos vive el 30% de la población, ¿ya? Y el otro 70% se encuentra dispersas en las regiones. Pero en la región Lima, prácticamente casi se genera el 50% del PBI. ¿Mm? Esta región es la que genera más, digamos, más producción bruta interna, a comparación de las demás regiones. Casi el 50% respecto al tema de su aportación. Y eso también que nos da a conocer, de que acá lo que se está generando, ¿no? Que se conoce con el término de las economías duales, ¿no? Que los economistas a veces en la universidad estudiamos. Es decir, que estamos encontrando economías quienes están teniendo una escala evolutiva respecto a índices de crecimiento más, digamos, más europeos. Y al interior del país tenemos regiones, ¿no? Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, que se encuentran las otras economías, digamos, con una economía más débil, como se le llama, ¿no? Como economías un tanto africanas. Son economías duales. Un solo país prácticamente aquí está dibujándose dos economías totalmente distintas. Y claro, esto también se debe mucho al aspecto que configura todo, ¿no? Y acá les he dejado un pequeño mapeo acerca de cómo se desarrolla el tema de la distribución del presupuesto. Y por último, ya estamos terminando, estamos a minutos de concluir. Les dejo acá el tema del presupuesto para el 2021. Ustedes acá pueden también visualizar aspectos, digamos, de la variación que se ha generado respecto al, digamos, a lo que se está planteando para el 2021. Nuevamente encontramos el tema de la educación. Hay un incremento de 4.43% respecto al año 2020. ¿Mm? El tema de la salud, nuevamente, mira, es el más elevado. Es de 13.22% la variación. Un presupuesto alrededor de 20.940 millones.
Por eso les comentaba, entre educación y salud, estamos hablando de un escenario de alrededor del 30% del presupuesto, lo cual no está mal, sino simplemente nosotros en este caso hay que identificar las maneras como podemos fiscalizar que digamos, el monto que se vaya a gastar se pueda ver traducido también con la efectividad de los objetivos. Y por último, aquí encontramos, ¿no?, los otros sectores de la deuda pública, el tema de la energía, comercio, trabajo, turismo. El tema de turismo, por ejemplo, mira, en el presupuesto hay una reducción en este caso. Pero el escenario que se avisora dentro del análisis de varios colegas del campo de la economía es que se genera, ¿no?, una especie de un efecto rebote en este caso, dentro de la economía, ¿no? Y hablando estrictamente en el tema del turismo. El tema del turismo, para el próximo año prácticamente se espera de que tenga pues digamos, una recuperación muy pronta y muy elevada en este caso, ¿no? Y bueno, señores estudiantes, de esta manera estamos culminando con la sesión del día de hoy, esperando de antemano que más o menos nosotros, de manera muy práctica, hayamos analizado cómo se genera el tema del presupuesto público, ¿no? Y cómo hoy en día nosotros podemos tener un sentido más crítico respecto a que cada vez que hablemos acerca del presupuesto público, no solo hay que hablar con respecto al tema de cuánto dinero hay, sino también hablar cómo es que se está generando este dinero. Y que esto depende mucho también de las políticas tributarias, ¿no?, que el Estado vaya a considerar, ¿no? Y de esta manera, si es que existe alguna consulta, pregunta, por favor, déjenlo en los comentarios. En caso de que no hubiera, les adjunto ahí las redes sociales por los cuales me pueden contactar. Y nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora. ¿Ok? Conmigo sería todo y agradecer nuevamente a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de esta clase. Permiso.